Bien, vamos a resolver este otro circuito, este otro ejercicio que también es del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isádico. Y este circuito, como lo dice el enunciado, hay que calcular la corriente. Yo estoy entendiendo que la corriente que piden es la corriente que pasa por el inductor y que calculamos el voltaje que está aquí representado en el voltaje en el capacitor. Ahora bien, es una fuente de 5 miliamperios y estamos hablando en condiciones de corriente directa. Siendo así, es importante tener claro que el inductor actúa como un circuito abierto. Perdón, el inductor actúa como un cortocircuito. Eso quiere decir que aquí el voltaje en el inductor es igual a 0. Y el capacitor actúa como un circuito abierto, quiere decir que esta corriente es igual a 0. Dicho esto, esto se da porque como dije, aquí esto es un circuito abierto y aquí realmente el inductor actúa como si fuese un cortocircuito. Siendo así, lo que yo tengo son dos resistencias que están en paralelo. Esta será la resistencia 1 y esta la vamos a llamar resistencia 2. Y básicamente la corriente que atraviesa el inductor sencillamente será la misma corriente que atraviese por la resistencia 2, ya que el capacitor no va a circular corriente. Ahora, dicho eso, entonces la corriente en el inductor, los inductores se suelen simbolizar con una letra L, entonces va a ser igual a la corriente en la resistencia 2. Esa corriente se puede calcular a través de un divisor de corriente. El divisor de corriente en este caso diría que es la corriente de la fuente multiplicado por la resistencia 1 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Aquí va la resistencia 1 porque la que me interesa es la resistencia 2. Esto sería 5 miliamperios multiplicados por la resistencia 1, que son 30 kiloohmios, dividido 30 kiloohmios de la resistencia 1 más 20 kiloohmios de la resistencia 2. Vámonos a una hojita de cálculo de LibreOffice y hagamos ese cálculo. Ahí dice 5 miliamperios. En la hoja de LibreOffice hay que ponerlo en notación científica. La notación científica sería 5 exponente menos 3 multiplicado por 30 kiloohmios exponente 3. Y eso debe dividir a 30 exponente 3 más 20 exponente 3. Ese exponente 3 hace referencia a la notación científica, no es Euler a la 3 ni nada por el estilo, es por 10 a la 3 realmente. Este resultado nos da 3 por 10 a la menos 3, o sea 3 miliamperios, lo que quiere decir entonces que la corriente que circula por el inductor va a ser igual a 3 miliamperios. Como ya yo tengo la corriente que pasa por la resistencia 2, también es posible darse cuenta que el voltaje que hay en el capacitor va a ser exactamente el mismo voltaje que hay en la resistencia 2, porque bueno, el capacitor y la resistencia 2 están en paralelo. Siendo así, el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, y ese voltaje no va a ser más que la corriente que acabamos de calcular multiplicada por el valor de la resistencia 2, es decir, 3 miliamperios multiplicados por los 20 kiloohmios de la resistencia 2. Volviendo a mi hojita de cálculo de LibreOffice, entonces esto es 3e a la menos 3 multiplicado por 20e a la 3, lo cual nos da, bueno, normalmente hay que ponerle un igual al principio para que la hoja de cálculos haga el cálculo, y eso da 6 por 10 a la 1, lo que implica que yo
debo correr la comita un pasito a la derecha para que quede 10 a la 0, es decir, esos son 60. Por lo tanto, el voltaje del capacitor será igual a 60 voltios. Y ahí está resuelto este ejercicio bastante corto del libro de SAIC.